Hola, hola. Continuamos con la lectura de nuestro libro Cómo, página 351. Estamos en el capítulo donde se habla de los exámenes médicos que nos debemos hacer con cierta regularidad para monitorear nuestra salud. Estamos hablando del perfil lipídico, que tiene que ver con el colesterol y con algunas incidencias pues en ciertos casos, ¿cierto? Vamos a hablar de la menopausia. En las mujeres el colesterol puede elevarse al llegar a esta etapa de su vida. Sus ovarios dejarán de producir estrógenos y progesterona, dos hormonas esteroideas que mencionamos hace poco. Al notar estos cambios, el hígado asume que debe aumentar su producción de materia prima, el colesterol, para la creación hormonal, que está en descenso. Por tal razón, es muy normal que en los exámenes de las pacientes menopáusicas haya una subida del colesterol total, especialmente del LDL, un incremento que en una persona que lleva una vida como no tendría riesgo alguno. Las infecciones crónicas producidas por virus, parásitos o bacterias son otras habituales causantes del aumento del LDL y el HDL. El organismo sabe que los dos sheriff tienen propiedades antimicrobianas y si afrontan un ataque de las milicias víricas o de las bichoguerrillas, intentarán subir sus niveles para que ayuden en la confrontación, aunque poco puedan hacer. Por descuido, esta última condición suele dejarse de lado en el análisis del perfil lipídico. Es importante tenerla presente. Su historia. Todos los especialistas deberían revisar el perfil lipídico de sus pacientes teniendo a mano y fresco en la memoria su historial médico. Estas pruebas, más que una revisión de números, demandan un atento análisis personal. La lectura rápida descuidada de los rangos establecidos, de los valores de referencia, terminará en una prescripción de estatinas para todos aquellos que tengan el colesterol por encima de las cifras sugeridas en el papel. En la gran mayoría de los casos, estos fármacos son innecesarios y aunque a lo largo de los años se hayan presentado nuevas versiones del medicamento, nunca han logrado prevenir ni disminuir el riesgo de un episodio cardiovascular. El sistema le despierta curiosidad. Le recomiendo el libro del cardiólogo británico Asen Malhotra, A Stain Free Life, que acaba de ser publicado en el Reino Unido. Léalo y saque sus conclusiones. Y si su doctor, tras un chequeo supersónico, le dice, te mandaré estatinas, usted que es un paciente aplicado le dirá, perdóneme, pero discúlpeme, como repetía aquel personaje de Yo soy Betty la Fea. ¿Me lo podría explicar con más detalle, por favor? Quizás le replique. No me diga que ha estado leyendo al farsante de Jaramillo. Y sí, una guerrilla inútil. Esta avanzada médica por disminuir los niveles del enemigo a como dé lugar a fuerza de estatinas para Berta, para Pepe, para usted, para mí, y sin revisiones particulares ha provocado varios desastres. Si no contamos con suficiente colesterol, el cerebro y las células del organismo se quedarán sin nutrientes. No habrá sustrato para fabricar hormonas, se pone en riesgo nuestra salud. Por supuesto, algunos pacientes tendrán que ser intervenidos y necesitarán medicinas. Es innegable que los resultados de sus exámenes son muy importantes y que esas cifras serán valiosas para realizar su diagnóstico. Y es verdad también que como médicos lo podríamos hacer mejor. Deberíamos prestarle más atención a los detalles. A las partículas, Doc. Exactamente. 1000 páginas atrás explicó cómo saber si se tienen buenas o malas partículas. Me da algo de flojera regresar. ¿Me lo explica? ¿Tan largo le ha parecido el libro? Largo sí es, pero ahí sigo, firme, buscando el equilibrio. Se lo vuelvo a explicar. La primera opción es que la más cara es la más cara y está disponible en algunos países, es hacerse un perfil avanzado de lípidos o de partículas de lípidos. Next, doc. La segunda opción
que es la que suelo aconsejar más, es revisar los indicadores secundarios. ¿Los olvidó? Tengo vagos recuerdos. Mire, si hay una relación de 1 a 1 o máximo de 1 a 2 entre los niveles de HDL, entre comillas el bueno, y los triglicéridos, punto a su favor. ¿Continuamos? Vale, ya empiezo a recordar. Si mi Sheriff Salvador es de 65 miligramos sobre decilitro y mis triglicéridos de 65 miligramos sobre decilitro, o 66 o una cifra cercana, o inferiores a 130, que sería el doble, es un indicador alentador. Los números son lo suyo. Otra buena noticia la tendrá si la relación entre el colesterol total y el HDL está máximo entre 1 y 5, que no supere ese margen. Sé que había otro indicador secundario que involucraba la insulina, Doc. ¿Estoy en lo cierto? Lo sabía. De algo tendría que acordarse. Si los niveles de su insulina en ayuno son menores o iguales a 5 UI sobre ml y después de la carga de glucosa son inferiores o iguales a 25 o máximo 30 UI sobre ml, ese es el rango que sugiero. Otro ok para usted. Interpretar las cifras. No se asuste si, por ejemplo, su HDL está en 80 miligramos sobre decilitros y sus triglicéridos en 60 miligramos por decilitro, y entre ellos no exista esa precisa relación de 1 a 1. En este caso sería de 1 a 1.8. Basta con que los rangos sean cercanos. Buscar la exactitud en estas medidas solo le causará una preocupación innecesaria. Y no se estrese si sus triglicéridos superan la barrera de los 100 miligramos por decilitro, el límite. Y marcaron, suponga, 110 miligramos por decilitro. Ese numerito solo, aislado, no dice nada. Será elocuente cuando lo comparemos con el HDL, que supongamos marcó 80 miligramos por decilitro. Tendríamos una proporción adecuada. Lo importante es que no supere una relación de 1 a 2. Por último, divide el nivel de su colesterol total. Digamos que lo tiene en 180 miligramos por decilitro entre la cifra del HDL, que había marcado 80 miligramos por decilitro. Es una suposición. Hágalo con sus valores reales. Esta operación le dará la ratio del colesterol, otro valor importante de tener en cuenta. En este caso sería del 2.25. Maravilloso. De acuerdo con la American Heart Association, si dicha relación es inferior a 5, puede decirse otra vez en voz alta: bien hecho, tigre. Las mediciones que superan el límite señalado por la asociación sí pueden ser patológicas. A fondo. Si usted quiere ser aún más detallista, examinar de manera profunda su colesterol y descartar cualquier sorpresa adicional, le vendría bien revisar la ApoB o ApoB100, una apoliproteína que tiene una cercana relación con el LDL y el HDL. Esta es una prueba complementaria a los estudios de inflamación y le indicará qué tanto riesgo cardiovascular afronta a los pacientes que tengan este marcador aumentado, si se les recomienda el uso de las estatinas. Sí se puede. Controlar el colesterol es posible, dependerá en buena medida de sus elecciones de alimentación que lleve a su cuerpo, de sus hábitos para cumplir con esta tarea. Incluya en su menú buenas fuentes de omega 3, niacina o vitamina B3, arroz de levadura roja, buenas fibras prebióticas, polvo de bergamota y probióticos, y libérese de las harinas refinadas y las grasas trans. Le daré más recomendaciones nutricionales al respecto en el siguiente segmento del libro. No olvide moverse, haga ejercicio que involucren pesas e intervalos. Son recomendaciones generales, no existe la fórmula única. Para mejorar todos los casos es distinto lo que sucede en el organismo de una mujer que ha llegado a la menopausia y en el de una persona que sufre de inflamación crónica. No creo que en las guías médicas que nos alientan
a recetarles estatinas a todos los pacientes que presenten un colesterol total de 200 miligramos por decilitro o un LDL superior a 130 miligramos por decilitro. Creo en su caso, en cada situación particular. No culpe a su tatarabuelo. No diga que el colesterol alto es una herencia maldita. Piense mejor en qué está haciendo para remediarlo. Si esta patología tiene que ver definitivamente con sus orígenes familiares, y así lo ha constatado su médico. Reduzca el consumo de lípidos en general y minimice más, no suspenda la ingesta de grasas saturadas. Estas son muy necesarias y deje en paz la memoria del tatarabuelo. Trabaje en su mejoría. Dudosas recomendaciones. Un buen número de especialistas cree que todas las grasas poliinsaturadas, por sus PUFA, por su sigla en inglés, o los omegas para que nos entendamos mejor, son iguales porque aumentan al heroico HDL y reducen al maléfico LDL. Habría que hacer una diferenciación. Los omega 6, por ejemplo, serán veneno o elixir, dependiendo de su proveniencia. Los que contienen los aceites de canola, soya o girasol, los más recomendados incluso por ciertos cardiólogos, son la piedra inicial de una inflamación. En cambio, los que hallamos en las almendras y el aceite de borraja sí son saludables. De todas maneras, si tiene que elegir a un integrante de los omegas, que sea el que lleve la casaca número 3. Y su amado aceite de coco, Doc, volvemos al tema, es una buena elección en su justa medida. ¿Y por qué a pesar de todo lo que ha dicho mucha gente le teme? Lo satanizan porque aumenta los niveles del LDL y el HDL. Lo que no explican, porque no saben o porque no quieren, es que no aumenta las partículas dañinas. Eso sí, usted lo sabe. Ante estos temas que despiertan tantas inquietudes y miedos en nuestros pacientes, los médicos deberíamos hallar respuestas más claras, tratamientos más adecuados. Todo dependerá de nuestra orientación. De un lado estarán los doctores e investigadores, algo obtusos y tercos, que solo se fían de los niveles que recomiendan la academia. Si esos rangos son superiores o inferiores a la solución, será: tómate esta pastilla. Adiós, Adelita. Dígale a la siguiente paciente que siga. En otra zona bien diferente, una que yo tampoco comparto, viven los colegas practicantes del keto, quienes permiten que las personas que atienden, también aficionadas a las rutinas cetogénicas, marchen por la vida con el LDL en 400 miligramos por decilitro. Claro, beben café con aceite de coco, se cepillan los dientes con mantequilla y aunque no presentan inflamación crónica, sus hábitos alimentarios me parecen poco balanceados. Como se los acabo de decir, el aceite de coco está muy bien, pero en una medida razonable. El mejor ejemplo del equilibrio lipídico lo encontramos en la leche materna, donde conviven las grasas saturadas, poliinsaturadas y monoinsaturadas, todas en su adecuada medida, en sus dosis precisas. De dicha forma equilibrada deberíamos vivir. La medicina que más me interesa, la que yo practico, está lejana de esas dos posturas. Me siento más cómodo en un punto intermedio, me siento mejor pasando en cada paciente como un sistema biológico único e irrepetible. Cada cual puede tener elevaciones en su colesterol por una o por varias razones. Tal vez su mejor tratamiento sea modificar su menú. Quizás le sugiera un cambio en sus rutinas y un poco de sudor y acción deportiva. Puede que además sea necesario recetarle algún suplemento o incluso un fármaco, o todas las anteriores. Pero sé que voy a prescribir unas píldoras. Revisaré a fondo su caso para hallar los valores adecuados de su dosis. He aprendido que podré acompañar a mis pacientes hacia su sanación si conozco sus historias. La salud depende más de ese aprendizaje, de ese intercambio, que de unas tristes cifras escritas en un papel. Digámosle adiós a un perfil lipídico, recordando que la causa del taponamiento de las arterias que desencadenan las fallas cardiovasculares no la hallarán en los niveles del colesterol total,
o de los sheriff. Hay que indagar un poco más y añadiré lo siguiente en voz alta. Este párrafo está en negrita. Las estadísticas científicas demuestran que el 50% de los pacientes que sufren infartos presentan colesteroles normales. Bueno. Número 4. La ferritina. Esta es una prueba que cobró mucha importancia entre los pacientes que resultaron positivos para COVID-19. La tía Berta, aunque solo salía de casa para caminar con las vecinas en el parque, con su mascarilla muy bien puesta y guardando las distancias, se contagió. No tuvo mayores complicaciones, pero Lupe, su gran amiga del colegio, sí. El médico le mandó a hacerse unos exámenes. Ella se los leyó a la tía. La tía, por supuesto, me llamó algo histérica. Carlitos, ya sé los resultados de Lupita. Tiene altísima la ferritina. La ferritina, tía, le respondí. Lo que sea, mijo, está altísima. Se va a morir. Todo por culpa de ese bicharraco asqueroso. La ferritina es una proteína que se halla en la sangre. Se encuentra en mayores concentraciones en el hígado, dentro de las células hepáticas, los hepatocitos, y también de unas células inmunológicas conocidas como reticuloendoteliales. Se encarga de almacenar el hierro en nuestro cuerpo y de liberarlo cuando sea necesario. Los especialistas ordenan su medición con diversos fines. En el caso de Lupe, quien al 6º día de la enfermedad tenía los niveles de ferritina cerca de los 700 Ng/ml, los rangos normales en una mujer no deberían superar los 250. Su doctor intentaba conocer el grado de inflamación o de infección crónica que había en su interior. El bicho el SARS-CoV-2, pone en muchos aprietos al cuerpo, lo inflama, lo patea, lo maltrata. Por eso los contagiados presentan un incremento en los valores de esta proteína. Sin embargo, los rangos elevados de ferritina también están relacionados con la aparición de enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea o reumatoide. Ay, Dios mío. Afecciones como el cáncer, linfomas o leucemias, o diabetes tipo 2, entre otras. La ferritina de Lupe, para felicidad de todos, 4 semanas después estaba en niveles normales. Ella y la tía, 2 sobrevivientes del COVID-19, ya tienen la doble dosis de sus vacunas. Han vuelto a caminar en el parque y a todas las personas que escuchan toser les dicen, háganse revisar la ferritina. Ahora examinemos qué puede estar sucediendo si los pacientes tienen bajos niveles de ferritina. Podría pensarse primero que presentan deficiencia de hierro. Entre paréntesis, una observación. Los valores altos, en cambio, no señalarían necesariamente un exceso de este nutriente. Cualquier sangrado como el del periodo menstrual en las mujeres o el producido por un evento gastrointestinal crónico provocan una baja en esta proteína. Aquellas personas que han perdido la sana acidez estomacal por el consumo prolongado de antiácidos, como los terminados en prazol, o de la sospechosa ranitidina, que podría ser cancerígena, alteran su ferritina y no pueden asimilar el hierro de manera adecuada. A su vez, esta es un indicador importante para el diagnóstico de la anemia, que se presenta cuando hay una disminución de glóbulos rojos en el torrente sanguíneo. Al cuadro hemático, que seguramente mostrará unos niveles bajos de hemoglobina y hematocritos, lo complementará el chequeo de la ferritina. ¿Cuáles serían los valores de referencia ideales para esta proteína, Doc? Las mujeres estarían bien entre 50 y 250 Ng/ml, para los hombres entre 50 y 400. Cualquier medición que esté muy por debajo o por encima de esas proporciones requiere de un estudio cuidadoso de su especialista. Entonces Lupe la tenía elevadísima. Muy elevada, es cierto, pero al mes, cuando el sacudón del bicho pasó, bajó su inflamación crónica y por ende su nivel de ferritina. Doc, ¿hay alguna señal física específica visible que pueda indicarnos que algo raro
está sucediendo con nuestra ferritina? Muy buena pregunta. Sí, la caída del pelo es una señal física asociada a la deficiencia de ferritina. Tranquilo, antes de que lo pregunte, la mía está bien. 5. Los electrolitos. En sus exámenes de autoconocimiento nutricional no debería faltar un buen chequeo a ciertos minerales que denominamos electrolitos. Los principales son el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el magnesio y el cobre, y pueden incluir el selenio y el zinc. El cuerpo los suele gestionar muy bien, y si el valor de alguno de ellos se altera de manera considerable, usted se enterará de inmediato. Una baja en el potasio le provoca molestias cardíacas, una subida en el sodio lo llevará al hospital. De todas maneras, son condiciones clínicas muy poco frecuentes. Debe haber antes alguna patología asociada. Uno de los electrolitos que más captura mi atención es el magnesio. Sí, ese que está involucrado en más de 400 funciones bioquímicas del organismo, del que usted ya sabe las señas básicas. Yo casi nunca les mando a medir los niveles de este nutriente a mis pacientes. Me parece una revisión inútil porque el examen en sangre siempre le saldrá normal, aunque en 80 de cada 100 casos esto sea una mentira. Se lo explico. El organismo es extremadamente celoso con su magnesio. Lo cuida como tío rico, MacPato cuida su oro. Los mayores yacimientos internos de este mineral se encuentran en los huesos y en los músculos, y el organismo, sin importar las reservas de este electrolito, son bajas o altas, mantendrá la misma cantidad en el torrente sanguíneo, que equivale a menos del 1% de todo el magnesio corporal. Es decir, aunque usted forme parte del 80% de la población mundial que presenta deficiencias de este nutriente, la prueba de sangre le dirá a su médico que no hay rastros de esa falencia. Sí, como indican los estudios, a 8 de cada 10 de sus colegas humanos les falta magnesio. Es muy probable que a usted también. Y si tiene síntomas como dolores corporales frecuentes, cansancio, palpitaciones, falta de sueño y de concentración o calambres, por citar algunos, y tiene malos hábitos, come como autómata y sin respeto hacia su cuerpo, es el momento de incorporarlo a su dieta, y debe hacerlo porque su máquina corporal a diario usará todo el magnesio que tiene disponible. Si cuenta con poco, sufrirá las consecuencias. Si sus provisiones son las necesarias, gozará de ellas. La dosis normal de este electrolito varía entre 300 y 500 miligramos al día. Una persona sana no correrá peligro alguno si se suplementa con las medidas indicadas antes. Nunca tendrá elevaciones sospechosas de este elemento en su torrente sanguíneo. Y si un día por error tomara un poco más de la cantidad necesaria, su cuerpo se encargaría de deshacerse del exceso, quizá en forma de diarrea. En los altos niveles de magnesio en sangre, conocidos como hipermagnesemia, solo suelen presentarse en personas con enfermedades renales crónicas. Los rangos de este nutriente suben porque no pueden ser expulsados a través de la orina. Son casos muy puntuales. Esas son las razones por las que no les mando a medir el magnesio a mis pacientes, pero sí les pido sus exámenes de todos los demás electrolitos: sodio, potasio, cloro, calcio, cobre, y añado el selenio y el zinc cuando quiero evaluar las funciones de su sistema inmune, de la tiroides, o me interesa conocer a fondo el porqué de sus alteraciones crónicas en la piel, el pelo o las uñas. 6. Proteínas totales y diferenciales. Aunque esta prueba no le dará un panorama inequívoco de su estado nutricional, sí será muy útil para establecer si tiene deficiencias proteínicas. Esto lo sabrá especialmente con la medición de la albúmina, la proteína más abundante del organismo. Si ella presenta rangos bajos, sus reservas proteicas necesitarán una recarga. Las proteínas son indispensables, son la manifestación por excelencia de que nuestras células están vivas y en buen estado. Hay que cuidarlas. 7. La leptina. Esta hormona, gran amiga de la insulina, se produce en el tejido adiposo.
Se activa cada vez que comemos y es la encargada de mandarle al cerebro la señal de saciedad. Entre paréntesis, basta ya. Ha sido suficiente. Los valores excesivamente altos de leptina se hallan principalmente en los pacientes con obesidad y sobrepeso, que han generado resistencia a esta hormona. Es un examen que puede resultar útil en determinados casos. Yo poco lo pido, porque me centro más en el análisis de la reina. Finalmente, la resistencia a la leptina es consecuencia de la resistencia a la insulina. Octavo, la tiroides. Es un tesoro para el cuerpo y una glándula implicada en las diversas funciones orgánicas. Ella administra nuestras finanzas corporales, determina cuánto gastaremos en las funciones vitales y cuántos recursos guardará, y está involucrada en la síntesis del crecimiento y la multiplicación celular. Si a usted no le crecen ni el pelo ni las uñas, revise su tiroides. Todas las células del cuerpo tienen receptores para la hormona tiroidea. Vale la pena examinarla bien, porque algunas de sus alteraciones pueden ser el resultado de una deficiencia de nutrientes. Estos desórdenes son habituales en las personas que llevan una dieta basada en gomitas de dulce, con gaseosas y postrecitos. Pídale a su especialista que, además de incluir el habitual chequeo de la TSH, hormona estimulante de la tiroides, le mida la T3 libre y la T4 libre. Tenga en cuenta esa palabra, libre. La medición total resultará útil en condiciones muy puntuales. 9. Vitamina B12. Siempre será una gran idea medir los rangos de este nutriente, también conocido como cobalamina. Varias enfermedades crónicas podrían surgir debido a su deficiencia en el organismo. Un médico con la pericia necesaria siempre podrá encontrar los nexos entre el descenso de esta fuente vitamínica y la aparición de tales afecciones. Si usted lleva una dieta totalmente basada en plantas o está pensando dejar las proteínas animales y pasarse del lado del veganismo, preste mucha atención. Es habitual que quienes practican este régimen y no lleven un menú equilibrado tengan bajos niveles de B12, una vitamina esencial para evitar la anemia, para mantener el buen ánimo y alejar la depresión, para el sano funcionamiento del cerebro, entre otros beneficios. Esta falencia, que en algunos veganos puede ser crónica, se corregirá fácilmente con los suplementos alimentarios indicados, entre paréntesis, formulados por el especialista que conozca su caso. Yo suelo ordenar formas orales de metilcobalamina o de adenosylcobalamina. Evite la cianocobalamina. Ese ciano del inicio indica que es proveniente del cianuro y además tendrían que inyectárselo en su preciado trasero. Cianuro por Detroit. Mejor no. En caso de que usted que hoy come carne, pollo, pescado y huevos, decida cambiar su dieta y comenzar por convicción y elección, no por moda, una vida vegana, tenga presente que ya sé lo que va a decir Doc. ¿Qué diré? Obvio que desde el primer día de la nueva dieta vegana incluya el suplemento indicado de vitamina B12. ¿Usted está seguro de eso? Es apenas lógico. Parece lógico, pero no lo es. ¿Cómo que no, Doc? Deme un par de líneas y se lo cuento. Si durante la mayoría de su vida ha incluido las proteínas animales en su alimentación, que son las más ricas en este nutriente, su cuerpo tendrá reservas de cobalamina por un largo tiempo. Por lo tanto, si mañana comenzara su régimen basado estrictamente en plantas, sus provisiones de B12 podrían seguir intactas entre 3 y 5 años más. No tendría que comprar suplementos de inmediato, no es necesario. Le recomendaría que cada año revisara sus niveles de esta vitamina y junto con su doctor decidan la estrategia a seguir. 10. Vitamina D. Ese es su nombre comercial, porque en realidad es una hormona que tenemos en el organismo y a la que podemos activar con la exposición de la piel al sol. Si está leyendo este libro en un día soleado, anímese, vaya a la playa, a la piscina, salga a la terraza de su casa. Quítese la ropa, aproveche esa energía solar, no servirá de nada si lleva un traje que cubre toda su anatomía y solo expone sus orejas ante los rayos del astro rey. Nudistas al ataque.
La vitamina D cumple muchas funciones, ayuda en el manejo del calcio, les da un refuerzo a las defensas. Por eso, al igual que la ferritina, ha sido tan popular en esta época de pandemia. Sirve para la iniciación de la señal intestinal de la insulina y contribuye con el metabolismo. La podemos hallar en el pescado, en las carnes, en algunos vegetales y nueces. Sin embargo, si no contamos con los niveles de magnesio apropiados y nuestro estómago no tiene la acidez adecuada, no seremos capaces de asimilarla. Si tiene bajos niveles de este nutriente, seguramente deberá tomar suplementos que lo contengan. ¿Cuál sería la dosis adecuada? Hay afiebradas discusiones al respecto. Algunos doctores recetan menos de 1000 unidades al día, otros 50.000 unidades diarias. Yo creo que suministrar medidas tan altas puede provocar que el cuerpo suprima la producción de esta vitamina. Le sugeriría que, de acuerdo con el grado de su deficiencia, tome una dosis entre 1000 y 5000 unidades diarias máximo, siempre con el acompañamiento de su especialista. Revise los resultados del examen. Si sus niveles de este micronutriente en sangre se encuentran entre 50 y 100, estupendo. Si supera la centena, no se aterrorice, no se intoxicará fatalmente. Suspenda la suplementación durante un tiempo y luego baje la dosis, en caso de que la esté tomando. Por supuesto, todo lo hará con la ayuda de su doctor. Párrafo en negrita. El momento del autoexamen. Pongamos en práctica lo aprendido. Le dejo esta tabla con los valores de referencia tradicionales de cada una de las pruebas propuestas e incluyo rangos que suelo sugerirle a mis pacientes. Le pediré que escriba los resultados de sus exámenes más recientes y luego los compare con los que se practique cuando esté llevando a cabo su vida su vida con el acompañamiento de este libro. Son solo números, lo sé, pero servirán para sacar conclusiones sobre su estado de salud. Bueno, entonces dejemos hasta aquí. Ya saben que hay una tablita muy interesante sobre estas pruebas que el doc recomienda y que las podemos ver como con más detalle para poder saber qué es lo que vamos a hacer. Nos escuchamos en el próximo audio. Chao.